No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de, ¿qué cosa dice? Los dones espirituales. Versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque, dice la palabra, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, disculpen. Gloria a Dios. Continuamos hoy, gracias a Dios, con la enseñanza de los dones espirituales, la parte 4. Amén, la parte 4 de esta enseñanza que comenzamos hace algún tiempo y luego el Señor nos habló acerca de otro asunto, lo enseñamos, pero hoy vamos a continuar con la enseñanza de los dones del Espíritu. Ya hemos avanzado y vimos los tipos de dones, o más bien esas entregas, esas asignaciones, esos departamentos espirituales, como son los 5 ministerios, que son los dones Doma, para lo que es diaconai, para lo que es el servicio. En los diaconai, en el servicio, vimos los dones que son mostrados por Pablo en el libro de los Romanos. Amén. Y hablamos de esos preciosos dones como el de exhortación. Amén. Algunos hermanos ciertamente aprendieron que estaban usados bajo el poder del Espíritu Santo, haciendo ciertas cosas que en realidad eran dones que el Señor estaba manifestando en su vida. Pero Jesús dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra que usa poder es la palabra dunamis, que la traducción del griego al castellano sería dinamita. Recibirán dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La dinamita se usa ¿para qué cosa? ¿Causar qué? Explosiones. O sea, van a recibir un poder de carácter explosivo. Amén. No es que usted vaya a explotar ahora físicamente, sino que espiritualmente el poder de Dios es como esa dinamita, algo que es fuerte, amén, que es poderoso y produce que demonios salgan fuera, que enfermedades sean sanadas, que los muertos resuciten. Ese es el poder de nuestro Dios. Y en esta lista, Pablo ya no incluye los dones de ese diaconai, de ese servicio, sino que en esta lista de 1 de Corintios incluye lo que son esos dunamis, esos carismas, esos dones que vienen de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la misericordia, del amor de Dios, son puestos en nuestras vidas para la función de la edificación del cuerpo de Cristo. Tuve la experiencia de que se me acercara una vez cierto siervo de Dios, un pastor, que me dijo, yo estoy interesado en aprender ministración. Yo quiero saber qué es ministración, porque luego de predicar, yo siento que necesita haber algo más en la iglesia. Y ciertamente yo le respondía, bueno, cuando Cristo predicaba, al terminar ministraba. Lo vemos al Señor hablando del reino de Dios, pero luego lo vemos ejecutando lo que Él predicaba.
daba vista a los ciegos, oídos a los sordos, caminaban los cojos, limpiaba a leprosos, resucitaba muertos. Y hay un pasaje que por lo menos a mí me causa tal impacto cuando dice que cuando se ponía el sol sanaba a todos. Llegaba el atardecer, estaba enseñando, pero luego dice, todos eran sanados. Había una administración impactante, gloriosa, donde describen la puesta del sol, o sea, todo un día, pero el Señor no dejaba pasar el día sin que después de su enseñanza manifestara el poder de Dios. Y para eso son los dones, para la manifestación del poder de Dios. Pero necesitamos, si vemos que en la misma Biblia a la iglesia de los Corintios se les enseñó acerca de los dones espirituales, es porque es importante que a nosotros como iglesia se nos ministre, se nos enseñe acerca de los dones. Y cuando leemos esta lista que comienza en el versículo 8 y sigue abundantemente, luego dice, cuando habla de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, en el versículo 9 dice, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lenguas. Ciertamente se mencionan acá una lista de 9 dones, de 3, una lista de 9 dones para el servicio de la iglesia. Y esta lista de 9 dones, vamos a comenzar hoy por la palabra de ciencia, en el versículo 8 que habla, dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Y por qué comienzo por la palabra de ciencia? Sencillamente porque quiero comenzar por ahí y punto. No hay otra explicación. Pero es una lista de 9 dones que se va a dividir en 3 y 3. Y 3 van a ser dones de información. 3 van a ser dones de proclamación. Y 3 van a ser los dones de ejecución. Vamos a ver ejecutores. Ejecutores, porque en ejecución, no sé que alguien vaya a pensar que es eliminar a alguien. Y ejecución es realizar una obra, realizar una tarea, ponerla por obra. Y el ejecutor es esa persona que realiza dicha tarea. Amén. Bueno, y vamos a comenzar en esta mañana por la palabra de ciencia. Dile al que está a su lado, presta atención al mensaje. No te distraigas para que no te lo pierdas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ay, papá. Cuando nosotros ministramos a la iglesia, tenemos que comprender, y voy a dar un porcentaje quizás un poco vago, ¿no? ¿En qué sentido? Porque creo que no se puede medir a escala qué por ciento nosotros jugamos en este asunto de la administración. Pero vamos a especular un poquitico y digamos que los que ministramos tenemos de un 100% en la administración. Esto es un pensamiento que yo tengo. Un 80% vamos a dejárselo a la obra que Dios hace, pero un 20% al trabajo que hace
el ministro. Usted dirá, no, pastor, es un 100% Dios, no puede ser el ministro, pero amado, es el Señor el que nos encomendó a nosotros la tarea de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Por lo tanto, tenemos que, si se puede poner en una escala de porcientos, tenemos que comprender que tenemos que aprender a cómo ministrar. Hay que aprender a cómo ministrar. No podemos salir a lo loco a estar imponiendo manos, ya que se nos enseña en la palabra que no se puede imponer manos con ligereza. De hecho, en cierta parte, unos locos literalmente fueron a reprender demonios y dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ni siquiera eran creyentes reales de Cristo. ¿Y qué pasó? El endemoniado interactuó con ellos y dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y salieron desnudos porque el endemoniado les fue para arriba, les rasgó su ropa, les golpeó, los hizo salir corriendo. Y no habrá sido la primera vez que encontramos esto en esta historia en la Biblia, sino que recuerdo la historia de una persona que no había recibido, y miren la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso yo digo, pídele al Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en nuevas lenguas. Yo sé que se levantan muchas posturas teológicas diciendo, el bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Pero cuando yo veo en la Biblia que el Espíritu Santo bautiza, llena a una persona, hablan en lenguas y profetizan. Hablan en lenguas y hay dones. Y Jesús le dijo a los discípulos, no salgan hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que cuando recibimos a Cristo, miren esto, cuando recibimos a Cristo, somos templos del Espíritu Santo. Pero yo veo en la palabra que Jesús, cuando se bautizó, fue el Espíritu Santo, vino sobre él y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y después de ser tentado por el diablo, que terminó ese tiempo de ayuno y oración, volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo. Él fue guiado por el Espíritu al desierto, pero regresó en el poder del Espíritu. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida. Somos templos del Espíritu Santo, pero tenemos que avanzar siendo templos, amén, a ser llenos del Espíritu Santo. Porque luego sale el apóstol Pedro y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero esa palabra sed llenos se presenta en la Biblia como un presente continuo. O sea que ayer fuimos llenos, pero hoy tenemos que decir, Señor, lléname. Señor, lléname. Y no es que el Espíritu Santo se va. Ya tú eres templo, Él permanece, pero es la voluntad de Dios que tú seas lleno del dunamis. Que tú seas lleno del poder, lleno de esa gloriosa presencia de Dios. Por eso es que tenemos que saber que somos templo, pero se nos manda a buscar el poder del Espíritu Santo todos los días. En mi experiencia personal, yo pasé mucho trabajo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, quizás porque no lo comprendía o era un propósito de Dios. Pero pasé años clamándolo y veía cómo venían a ministrar y hasta los niños empezaban a hablar en lenguas y yo no podía, yo no podía. Hasta que un día tuve una sed tan grande, yo decía, Señor,
o me bautizas o me muero. Yo no puedo seguir así, no, siento que mi vida no puede seguir así. Ojo, yo tenía 18 años. 18 años y desde los 15, qué sé yo, estaba yo clamándolo. 3 años clamando. Y yo recuerdo que me colé en la escuela de al frente, por donde está el aula de los primeros grados, cuarto grado, por ahí atrás. Y me tiré en el suelo en oración, donde nadie podía verme. A clamarle a Dios: Señor, te lo ruego, bautízame con el Espíritu Santo. Y hasta, niño, yo, hasta en mi pensamiento, si no me bautizas me las voy a inventar, pero yo voy a hablar en lenguas, le dije al Señor. Y empecé, y empecé a inventármela, pero no fluía, no funcionaba. Aunque hacía, no funcionaba. Porque es un lenguaje celestial, es un lenguaje misterioso. Y un día, estando enfermo, recuerdo que estando enfermo tenía una fiebre, bien triste porque el día anterior se había ministrado en iglesia, hablando lengua, y yo no había recibido nada. Y me levanto y enfermo, sí, con la fiebre, y me paro acá en la terraza de mi casa, con el corazón quebrantado, porque yo quería de todo corazón ser lleno del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo. Y le dije: Señor, yo no puedo más, pero lo anhelo con todo mi corazón. Y alcé mis manos. No había un culto, no había sonido de música, no había piano tocando, nada. Simplemente yo, con fiebre, sintiéndome mal, pero deseándolo aún así con todo mi corazón. Y el Señor llenó mi vida. Y empecé a hablar en lenguas. ¿Qué sintiste, pastor? No sé, brotó, salió como una explosión que es incontrolable. Salió. Y empecé a macayar, y empecé a hablar en nuevas lenguas. Y hasta el día de hoy el Espíritu yo cuando me tiro en oración, yo veo gente que dice que hablar en lenguas y hablan en contra de hablar en lenguas. Y bueno, cada loco con su tema, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, déjame con mi bendita locura. Porque cuando yo doblo mis rodillas, yo digo: lléname, Espíritu Santo. El que pasa trabajo para comprarse un par de zapatos los cuida, ¿verdad? Bueno, lléname, Espíritu Santo. Y cada día es mi experiencia personal que se la estoy compartiendo. Cada día yo le digo: hasta que no me llenes, hasta que no empiezo a hablar en nuevas lenguas, amado, no estoy conforme. Y entonces el problema que muchos no avanzan de templos a ser llenos y ser bautizados es porque se conforman con lo que tienen. No te conformes. Pablo dijo a la iglesia que se pueden procurar tener los mejores dones, pero no te lances a hacer una administración si antes no eres lleno del Espíritu Santo. Y esta llenura comienza por el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. Pero después de ese bautismo, la llenura se debe hacer continua. Por eso Pablo dijo: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Amén. Puede borrar todo de aquí para abajo. ¿Ya puede borrar ya? Espérate. Copien, yo voy a seguir avanzando. Entonces, 3 son los dones de revelación, que es lo que dan información. La revelación es que se te muestra algo y te da una información acerca de algo. La proclamación, dones que expresan, y la ejecución, los ejecutores, dones que hacen. Amén. Ahora sí pueden borrar ya. Ya, mi hermano.
haga uso del don. Amén. Vamos a comenzar por los dones de revelación. Y en este caso empecé por la palabra de ciencia, porque quise hacerlo, pero también creo que a la hora de enseñar los dones es bueno comenzar por ahí, porque la palabra de sabiduría ya es un don que es necesario primeramente entender la palabra de ciencia para luego aprender a fluir en la palabra de sabiduría. Los dones de revelación se manifiestan en la ministración como un grupo de dones que se encargan de manifestar el saber. Pero el saber, ¿qué cosa? El saber del conocimiento infinito de Dios. O sea que la palabra de ciencia es un don que manifiesta el saber infinito de Dios, pero en una porción finita. En una porción finita. O sea que Dios lo sabe todo. Pero la palabra de ciencia es un don que Dios, que lo sabe todo, te manifiesta una porción finita de su conocimiento infinito. Amén. Esa es la palabra de ciencia. O sea, ese es el don que se manifestó cuando Jesús estaba con la samaritana, que le dijo 4 maridos tiene y el que tiene es tú. Esa es una manera. Ahora vamos a estar viendo todo eso, sí. De forma general, la palabra de ciencia informa los hechos desconocidos por el hombre. La palabra de ciencia informa los hechos desconocidos por el hombre. ¿Con qué propósito? Para que se cumplan los propósitos divinos. Esta se recibe de diferentes maneras y sucede cuando el Espíritu Santo lo determina. La palabra de ciencia no es que usted sabe un don que usted lo usa como usted quiere para saber las cosas de las personas. No. Es por el Espíritu Santo. Y sucede cuando el Espíritu Santo, ¿puedo borrar ya? Sucede cuando el Espíritu Santo determine que deba de manifestarse. Como yo siento que la información que estoy recibiendo es palabra de ciencia. Acuérdense que la palabra que estamos acá exponiendo, ¿cuál es? Información. La palabra de ciencia es información finita acerca de algo que Dios lo conoce todo. ¿Cómo yo sé, como ministro, como cristiano, que en mí está operando el don de palabra de ciencia? Amén. Gloria a Dios. Primero voy a dar un ejemplo y luego vamos a estar explicando. Y usted lo ha experimentado, los que llevan más tiempo acá en el tabernáculo. Estamos en la administración y de repente, por el Espíritu, empiezo a decir, hay una persona acá
que tiene un dolor así, 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 en este lado del cuerpo, se manifiesta así como una punzada, como esto, pase al altar para que reciba sanidad. Y entre la congregación empiezan a pasar las personas que tienen eso específicamente. Eso es una palabra de ciencia. Amén. Eso es una palabra de ciencia. Dios mostrando en su vasto conocimiento una porción finita. Hay personas que están así y voy a ministrar de esta forma. Entonces, cuando se hace el llamado, aparecen esas personas que tienen tal situación. Ajá. Esto es un ejemplo de varios. ¿Cómo yo puedo percibir que en mí se está manifestando una palabra de ciencia? Miren, estas son las formas. 1. A través de una impresión espiritual. A través de una impresión espiritual. O sea, es una certeza que obra de manera repentina. A mí me encanta eso, que los niños estén... A mí me encanta, a mí me encanta eso. Eso yo lo veo como vida en la iglesia, yo lo veo tan lindo. Gloria a Dios. Es una certeza, pero que sucede de manera repentina. O sea, algo que tú sabes de alguien, pero que sucede así. En otra porción, y Jesús conocía lo que ellos pensaban. Es una palabra de ciencia. A veces estás hablando con una persona y de repente tienes como una impresión de que esa persona está pensando algo diferente a lo que te está diciendo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso? Bueno, cuando eso que te ha pasado, porque puede ser que estés pensando acerca de eso y sea una cosa tuya, pero cuando somos guiados por el Espíritu y recibes una certeza repentina, puede ser una palabra de ciencia, pero esta certeza se percibe en el Espíritu, se percibe en nuestro espíritu. Algo que Dios te pone ahí y es como que tú lo supieras de repente. Y Dios hace esto con el fin de mostrarnos algo que desconocemos. Algo que tú no conoces y Dios te lo muestra, te lo revela de esta manera. Marcos 2.8, por favor. Vamos a buscar Marcos capítulo 2, versículo 8. Si lo puedes leer, por favor. Reina Valera normal, sí. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y conociendo información y conociendo luego Jesús en su espíritu, una impresión espiritual. Que cavilaban, o sea, que estaban maquinando, pensando. Así funciona la palabra de ciencia. Y luego él manifestó la palabra de ciencia. O sea, una impresión que el Señor te pone en tu espíritu acerca de algo que tú no puedes ver, que tú no sabes, pero de repente empiezas a saber. Ahora, ¿qué otra manera tiene Dios para manifestar la palabra de ciencia? Y es a través de una visión
mental o natural. Una visión mental o natural. Juan capítulo 1, versículo 33. Visión mental o natural. Estamos diferenciando acá dos tipos de visiones. 1:33. Sí, Juan 1:33. De estas dos formas, el Espíritu Santo nos hace ver lo desconocido, impregnando imágenes en nuestro pensamiento o proyectándolas de tal forma que sean vistas a través de los ojos físicos. O sea, una visión que te puede venir al pensamiento en sueños, como dije, una visión nocturna, que en sueños Dios te muestra algo, o naturalmente estás despierto y ¡pam! Entras en otra dimensión, tus ojos ven algo diferente. Hay cristianos que han experimentado estas visiones naturales, otros, y a lo mejor usted ha tenido las visiones nocturnas mientras duerme. Nunca se me va a olvidar una visión nocturna que sueño con una mujer, y la mujer tenía un cáncer en su cadera, como un grano hinchado que le brotaba pus. Y en el sueño yo veo que se ora por esa mujer y sale todo ese pus y es curada. Al otro día tenía que predicar en un lugar. Fui para ese lugar, para esa iglesia. ¿Te acuerdas de eso? Usted estaba ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y llamo a esa mujer. Hay una señora en este lugar que tiene un grano en su cadera, en el lado derecho, que es cancerígeno, que es canceroso, y le está brotando pus. Venga para acá, usted va a recibir sanidad ahora. Y aquella señora salió de entre la multitud, hizo así y tenía aquel grano cancerígeno ahí. Y oramos por ella. Y recuerdo que por un error de planificación me invitan para la semana que viene. Porque error de planificación en los hombres, plan de Dios. Y entonces regreso y me dijeron, hey, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? No, esto era para otro. Y bueno, me dijeron que era un error, que no me tocaba para ese día. Y bueno, me dejaron predicar por pena, porque ya estaba ahí ya. Pero era un propósito de Dios, porque la señora regresó, vino para donde estaba a mí y me enseñó, y tenía la piel cicatrizada. En 7 días, una cicatrización limpia de aquella cosa que ella tenía. O sea, pero todo vino por una palabra de ciencia, a través de una visión mental o natural. En este caso fue mental, una visión nocturna. La Biblia lo llama visión nocturna, cuando soñando Dios te muestra algo. Visión nocturna fue lo que tuvo mi hermana Ramona antes de que nuestro hermano Papu pasara por todo lo que pasara. Dios le dio una visión nocturna de todo el proceso y el final del proceso. Luego usted puede acercarse a ella y le hará todo el testimonio y toda esta visión, cómo es que Dios se lo mostró. Ella me dijo a mí, bueno, ¿y qué significa esto, pastor? Yo le dije, bueno, hay que clamar al Señor, porque solamente Dios puede dar la respuesta de los sueños. Y ciertamente Dios le estaba describiendo todo el proceso por el que ellos iban a pasar. Juan 1:33. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aprendamos ahí. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que Juan, el Bautista, Juan, iba a reconocer al Mesías cuando el Señor en palabra de ciencia le dijo, al que veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea que esa manifestación que vino sobre Cristo, cuando estaba en las aguas y descendió la paloma, a ustedes por favor, Juan estaban todos en las aguas. Juan, la visión que recibió por palabra de ciencia, al quien veas, esa fue la información de la palabra de ciencia, al quien veas que desciende el Espíritu en forma de paloma. Cuando yo leo esto, yo pregunto, bueno, ¿y habrá sido una visión general que todos pudieron verlo o habrá sido solamente personal para Juan? Creo que si los que narran escriben esto, quizás más de uno pudo haber visto tal visión, una visión general. Pero el kit del asunto está en la información de la palabra de ciencia. Cómo fue una visión natural, pero la visión natural primero comenzó con la información de la palabra de ciencia. En Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20, vimos la visión natural, pero la visión mental, ¿cuál es? Hechos 10 del 19 al 20. Buscamos en la palabra. Es más complicado buscar ahí, ¿eh? Ya leo. Sí. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro recibe una visión y mientras él pensaba en la visión, le habló el Espíritu Santo y le dijo, 3 hombres te buscan. O sea que mientras él estaba analizando una visión en el pensamiento, se activó el don de palabra de ciencia y le dio una información. 3 hombres te están buscando. Le dijo la cantidad, el género y lo que estaban haciendo. Nunca se me va a olvidar un joven que estaba acá en la iglesia y él me viene a buscar. Y antes de esa persona llamarme, yo estaba comiendo en mi cuarto, viendo, no sé si era el televisor, no recuerdo bien. No. Y siento que el Espíritu Santo me habla y me dijo, viene fulano, te va a llamar, te va a hacer una petición y le dices que sí. Pero me lo dijo enojado. No sentí una voz, sino una voz firme. Y cuando me dijo que sí, al momento me dijeron, pastor, ¿puedo pasar? Y me asomé desde la escalera y le dije, dice el Señor que sí. Aleluya. Pero que tú sabes lo que yo iba a hacer. Digo, no, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero el Señor dice que sí. Lo que tú me vas a decir, dice el Señor que sí. Y me dijo, no, es que quería pedirle cambiarme para otra en iglesia. Digo, bueno, te dice el Señor que sí.
Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Así me dice el Señor que sí. Bendito sea el Señor. Bueno. Ahora, otra manera de manifestarse la palabra de ciencia. Búscame aquí el diagrama. El diagrama, el logotipo, el diagrama profesional. Me parece. Vamos a cambiar aquí. Otra manera de manifestación de la palabra de ciencia. Una voz audible. Esta es la A que le encanta a nuestra hermana Aní. La A preferida. Dice, pastor, tiene una A de triángulo. Me sorprende cómo mi escritura es tan perfecta geométricamente. Una voz audible, Éxodo 32, del 7 al 8, velo buscando. En ocasiones, Dios nos va a dar a conocer ciertas cosas utilizando una voz a la semejanza del hombre, como agente transmisor a nuestros oídos físicos como instrumentos receptores. Dios te va a hablar audible y va a ser una palabra de ciencia. Va a suceder por el don de la palabra de ciencia, porque te va a informar acerca de algo. ¿Puedes leerlo, hijo? Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Ahí está, déjalo ahí. Jehová le dijo a Moisés: anda y desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y luego le empieza a dar una información. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira qué palabra de ciencia. Una información completa, pero fue audible a la voz, al oído de Moisés, fue audible. Y esta palabra de ciencia se manifiesta de una forma audible. O sea que Dios te dice y te informa de algo completamente y tú lo escuchas. Amén. ¿Cuántos acá han tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios? Oírlo, audible. Gloria a Dios. Amén. Yo una vez estaba clamando al Señor: Padre, háblame, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, háblame, háblame. Eran las 2 de la madrugada, háblame, Señor, háblame. Y me quedé calladito, así calladito, para que no hubiera ningún ruido y escuchar la voz de Dios clarito. Y de repente de mi buró sucedió esto, se cayó un lápiz y... Pero ese sonido a las 2 de la mañana con todo silencio, eso fue una bomba atómica. Y yo me di un susto, que para qué decirlo, decía, me habló el Señor, y fue un sonido de un lápiz, y enseguida el Espíritu me habló una impresión espiritual, y me dijo: si hubiera sido mi voz, te hubieras muerto. Ay, Señor, Padre Santo, ahí aprendí yo a no estar cayendo atrás si Dios va a hacer algo, que lo haga, pero no estar yo ahí insistiendo algo. No. Tomás, mi niño tuvo la impresión espiritual. Mi niño, con la edad que tiene, él me dijo: papi, escucho que me están llamando Josué, Josué. Y no una vez, sino varias veces. Ya yo digo, esto es como Samuel. También le dije: cuando te llamen, tírate en oración y dile: Dios mío, aquí estoy, ¿qué tú quieres? Así lo he dicho ya, cuando te suceda, dile: Dios mío, aquí estoy, ¿qué tú quieres?
Bendito sea el Señor. Que te llaman, a veces te ha pasado que te llaman y te dicen, ora por fulano. ¿Y quién es fulano? Yo no conozco a esa persona. Y te tiras en oración, pero hay una persona que se llama así, que está pasando por cierta situación. Amén. Yo con mi prima Nancy, que dice El testimonio que tuviste con tu prima Nancy. Amén. Gloria a Dios. yo quedaba 5 días con aquel malestar y no dormía toda la noche. Y lloraba, lloraba, lloraba. En los 5 días, al otro día tocaba culto y decía, Señor, sáname, sáname, tengo que ir al culto mañana. Yo tengo que estar sana, Señor, en tu nombre. Y seguía orando y en eso, y eran como las 12, casi las 1 de la mañana. Le digo, sé sano. Gloria a Dios. Un sueño tan profundo que mi esposo pensó que estaba muerto. Gloria a Dios. A ver si yo respiraba, me parecía que tenía muerto. Ay, Señor. Tremendo. Ese es el sueño que te hace falta, ¿eh? Un sueño profundo, eso, sabroso, eso. Amén. Gloria a Dios. El caso de Ananías. Dios le habló y le dijo, ve y ora por Saulo de Tarso y yo lo voy a sanar. Óigame, una información con una dirección directa. O otro caso que también aparece en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10. Déjeme poner acá. Juan 1:33, un texto ahí para apoyar lo que estoy diciendo. Hechos 9:10, otro más. Hechos 9:10. Otra forma más en que se manifiesta la palabra de ciencia. Bueno, pastor, ¿tanta forma? Claro que sí, hermano. Esto es multiforme. Amén. Multiforme. Multicolor. Otra forma más. Mira, y esta Dios me usa mucho por esta forma. Una sensación corporal. El Señor me usa a mí con la palabra de ciencia de esta forma. De hecho, tuve una experiencia de ir a un hospital y tener que salir rápido porque sentía en la palabra de ciencia, en el don, muchas sensaciones en el cuerpo y tuve que salir rápido. Llegué, oré por la persona y dije, me voy rápido. Me voy rápido. Una sensación corporal, Marcos 5:30, ve buscándolo ya. Una sensación corporal. El Espíritu Santo puede poner en nuestro cuerpo los síntomas de algunas enfermedades y sensaciones de su poder que las personas están sintiendo. O sea, hay una persona que tiene un dolor de cabeza, te da la información, pero a veces tú estás en un culto y tú sientes un dolor de cabeza o te sientes un dolor en el brazo y no es tuyo, es palabra de ciencia, información que Dios está dando de alguien que lo está padeciendo. Amén. Tienen que saber discernir, determinar cuándo es palabra de ciencia y cuándo es un dolor en tu cuerpo. Muchas veces tuve la experiencia en el Espíritu de días antes de ministrar, empezar a sentir la palabra de ciencia en estas sensaciones corporales y anotaba en una libreta llamar a una persona con un dolor en el pie derecho, llamar a un hombre con problemas en la vejiga, llamar por sensación, decía, me duele aquí, Señor, ¿qué será? Y cuando yo decía, Padre, esto es una palabra de ciencia, Dios mío, y se me iba. Y aparecía otro,
Llamar a una persona con dolor en la columna vertebral, en tal vértebra. Tremendo. Información que el Señor da. No sucede cuando tú quieres, es cuando el Espíritu lo quiera hacer. Amén. Marcos 5:30, ¿verdad? ¿Te dije algo? 30. Amén, léelo, hijo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Aunque en la Biblia no aparece ningún caso registrado como este, Marcos 5:30, la palabra dice que virtud sanadora salió del Señor. Y él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por lo tanto, Jesús sintió una sensación. Tuvo una sensación corporal porque sintió que virtud sanadora salió de él. Entonces, esa sensación corporal nos lanza a entender que la palabra de ciencia se va a manifestar también de estas maneras. Jesús sintió en sí mismo el toque de esta mujer que fue diferente. Y de esta misma forma vamos a experimentar sintomatología sin saber que somos nosotros mismos, sino que vamos a estar siendo informados para la administración en la congregación de las personas que necesitan sanidad o que Dios quiere sanar en ese momento. Amén. Vamos para otra forma. Una palabra rema. Una palabra rema. ¿Qué cosa es una palabra rema? ¿Funciona con la palabra de ciencia una palabra rema? Una palabra rema, en la Biblia hay dos formas de expresar palabra. Está la palabra logos, que significa la palabra escrita, pero está la palabra rema, que es la palabra inspirada, la palabra que viene viva directamente desde el Señor. La palabra logos es cuando usted abre la Biblia, miren estas letras, estas letras que usted ve acá, eso es logos, palabra que está escrita. Pero lo que yo estoy haciendo con usted es rema, palabra que está viva, que viene a usted, que la recibe, que cuando les cuento las experiencias, usted dice: gloria a Dios, sí, ay, siente que el Señor le habla, ay, gloria a Dios, qué bueno. Esa palabra que usted siente que le produce esa explosión en la fe, esa emoción, esa alegría, esa certeza, esa es la palabra rema. Amén. Y la palabra de ciencia se manifestará también a través de una palabra rema. Y es la porción de la escritura bíblica que el Espíritu aviva en nuestro corazón para indicarnos algo específico que quiere que sepamos o que hagamos. Vamos a ver en la palabra Hechos capítulo 1 del 15 al 26. Hechos capítulo 1 del 15 al 26. Léelo, por favor. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Déjalo por ahí ya. O sea que Pedro está tomando una palabra logos y expresándola. Y esa expresión estaba provocando, amén, un cambio en el corazón y en la mente de las personas. Pasó también en el capítulo 2, en el versículo 16, cuando Pedro, tomando lo que se profetizó por Joel, dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea que la palabra de ciencia se va a manifestar como pastor de esta manera. Cuando Dios te da una información y un versículo bíblico, cobra esa vida. ¿A cuánto les ha pasado que están orando y el Señor los lleva a un versículo y cuando leen el versículo sienten que es hablando del problema que usted tiene? Esa es la palabra rema. Esa es la palabra rema. Ahora, muchas veces, en mi experiencia personal les comparto ahora, orando, el Señor me lleva a cierta porción de la Biblia. Y cuando leo esa porción, o trata con mi problema, o me informa acerca del problema de alguien. Y cuando leo, el Señor me dice: ves y dile. Pero la inspiración comenzó por la palabra rema, por la palabra que saltó ese versículo bíblico y se coló no solamente en mi problema, sino que también va a ser para ayuda de alguien más en la congregación. Amén. ¿Le ha pasado eso a alguien? Bueno, esas son palabras de ciencia. Vamos a estar compartiendo los ejemplos de la manifestación. Sí, bórrame todo de esta parte aquí. Ya copiaron todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Los ejemplos de la manifestación. Y quiero que usted, como tarea en su casa, se lea estos ejemplos. Amén. Porque ciertamente la Biblia nos da diversos ejemplos de lo que puede suceder con el creyente cuando se manifiesta la palabra de ciencia. Amén. Cuando se manifiesta la palabra de ciencia es con este objetivo: conocer que una persona está enferma y qué tiene. Conocer que una persona está enferma y qué tiene. Juan capítulo 5, versículo 6. Número 2. Saber que alguien fue, está siendo o será sanado. Saber que alguien fue, está siendo o está sanado. O sea, cuando usted está ministrando,
hay una persona que fue sanada de tal enfermedad. Y ahí la persona, ay, gloria a Dios, sí, y porque eso emociona, amado. Cuando alguien es sanado o alguien está recibiendo en ese momento. Hay una persona que está ahora de espíritu sobre esa persona, está recibiendo, y la persona, amén, porque lo está sintiendo. O que será. Cuando se llama a todas las personas que tienen problemas de la presión, pasen aquí adelante, Dios va a obrar según el espíritu de lo que va a suceder. Juan capítulo 4, versículo 50. Recuerde, por favor, leer todos estos versículos en su casa para que tenga mayor conocimiento. Otros objetivos de la palabra de ciencia. Conocer la causa de una enfermedad. Conocer la causa de una enfermedad. Juan 11:4. Conocer la causa de una enfermedad. Nunca se me olvida el caso de una señora en la iglesia Vida Abundante del Diezmero, que ella estaba enferma y pasaba a todos los cultos, pasaban los evangelistas y ella pasaba para que se orara por ella y no era sana, no era sana, no era sana, al punto de que ella pasaba y decía, bueno, ya por mí han orado tantas personas, pero bueno, vengo a ver ya. Y esto me lo testificó Eliú Aguilera, el evangelista Eliú Aguilera, que le sucedió, que Dios le dio una palabra de ciencia. Y cuando la mujer pasó, le dijo, hasta que no saques al diablo de tu casa, no vas a ser sanada. Y la mujer le dijo, yo no sé a qué usted se refiere. Y entonces lo invitó a ir y él fue. Y cuando fue, el Señor le dijo, es ese. Era un adorno de un dragón que tenía en la casa. Un adorno de eso, debe ser de los chinos, de eso, no sé, pero era un dragón verde, era una figura de un adorno grande en la casa. Y el Señor le dijo, ese es. Porque en Cuba simplemente es eso, pero en otro país es idolatría, veneración al dragón en China. Y cuando ella dijo, bueno, para afuera, y sacó eso, no hubo ni que orar por ella, fue curada. Y fue así, llegó así por medio de una, conocer la causa de una enfermedad. Hay personas que están enfermas y no se sanan, y la causa, hay que pedirle al Señor la causa, que muestre, que revele la causa, porque puede ser que sea algo que aún no se haya sacado de la casa, que no haya recibido liberación en ese aspecto, falta de perdón, sabrá Dios. Por eso es que como Dios es el que sabe, hay que pedirle la porción de que revele cuál es el problema. Vamos a entrar en aguas un tincito más profundas. Datos personales, saber los datos personales de una persona. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Pero pastor, tan así, tan así. Y el Señor se lo manifestó a uno que le dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay, ay, ¿y de dónde me conoce este? Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Ay, Señor. Pero yo conocí un caso de un siervo, no sé si estará en Cuba ya, que Dios lo usaba
poderosamente en la palabra de ciencia, pero en este aspecto, los datos personales. Pero no como hacen hoy en día los cara de palos que se ponen a predicar y entonces empiezan a llamar a las personas pero porque le investigan el Facebook. Entonces, fulana es una señora que en tu casa tienes un vestido rojo. La foto en Facebook. Tu número de seguro social es 314425. Se paga por esa información. Se paga por esa información. Bueno, este caso que yo conocí, sí, en esa época en Cuba no había Facebook ni nada de eso, sin internet. Y en un campamento estaban toda la gente ahí y esta noche va a predicar fulano. Y me narra el que, eso fue tremendo, dice que por la ventana se veían como la gente botaba los amuletos, campamento cristiano. Y porque en las llaves está la patica de conejo, el crucifijito, y lo otro, y por la ventana hacían ¡shuu! Lo tiraban por la ventana, porque el don que Dios le había dado a ese siervo es que hay una persona acá que en su bolsillo derecho tiene una pata de conejo y te dice el Señor, arrepiéntete. Y la gente botaba los amuletos. La cosa por esa manifestación de el don. Ay, Señor. Estas cosas se dicen, hermanos, y algunos dicen, yo no creo eso, hasta que usted puede experimentarlo. Pero bienaventurado el que creyó y no vio, ¿verdad? Bueno, la palabra de ciencia, vamos a profundizar un poquitico más. El Señor la manifiesta para saber las cosas del pasado de alguien. Saber las cosas del pasado de alguien. Juan capítulo 4, versículo 16. Al 18, léanlo, por favor. Saber las cosas del pasado de alguien. Juan capítulo 4, versículo del 16 al 18. Ahí están escritos. Saber las cosas del pasado de alguien. Y hay personas que están en la iglesia y piensan que Dios no te conoce, y Dios te conoce. Y cuando Dios ve un corazón que no se quebranta, y Dios lo quiere quebrantar, Dios saca a la luz las cosas. Y el ministro tiene que ser sabio, porque si estás en el momento y Dios te dice, esa mujer que está ahí, en el pasado era prostituta, y está ministrando y dice, tú que eras prostituta, te dice el Señor. Oye, acá moliste a esa persona, a lo mejor está avergonzada. ¿Qué se hace? Se recibes una palabra de parte del Señor y Dios te muestra, esa era prostituta. Te acercas a ella, el Señor te dice, en el pasado tú eras prostituta, pero ahora Dios te dice, y esa persona va a caer quebrantadita. Va a caer quebrantadita. ¿Cuántas veces en una profecía Dios no habla por palabras de ciencia? Y dice, en tu casa tú dijiste, Señor, te olvidaste de mí. Y tenías un problema con tu marido. Y te dijiste, y te arrodillaste, hasta ya no puedo más, le dijiste al Señor. Y la gente que está ahí, que ha experimentado eso, van a caer quebrantada. O pensaste de esta manera, y la gente que está ahí va a sentir, a veces en la congregación vas a ver que no se mueve ni una mosca. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. No piense usted que porque, si Azalia no sale así, no hay manifestación del Espíritu de Dios. No se crea eso. Ahora mismo podemos estar tranquilitos todo el mundo acá, y el Espíritu puede estar tocándole el corazón a alguien. ¿Ven? Entonces, pero para esto se usa la palabra
de ciencia. Vamos para el número 6. Más, pastor, más todavía. Para mostrar el corazón. Santo Dios. Ya Dios sabe que necesito una pizarra nueva, ya, algo más, pero no importa, hasta que eso llegue, fiel, para mostrar el corazón de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 47. Juan capítulo 1, versículo 47. O sea que mostrar el corazón de los hombres. Mire, yo he tenido la experiencia que vienen y te dicen, no, pastor, yo, y empiezan con el violín. Pero el Señor te habla. Y el que es ministro sabe, y el que tiene esa relación con Dios sabe. Dios le habla. Y Dios empieza a mostrar lo que hay en el corazón de esa persona. Y por afuera, una persona perfecta, pero por adentro. Por eso yo les digo, sean transparentes, no traten de ser lo que no son, porque Dios te ve y Dios saca a la luz y muchas veces yo he tenido la amarga experiencia de las personas venir y pastor, porque muy cristianamente, y el Señor mostrarme el corazón de esa persona. Y decía esa persona, con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y si fuera yo más valiente, yo le diría, mira, tú hablas así, pero tú estás haciendo esto y esto y esto y esto. Ay. Pero yo a veces que no quiero meterme en el callejón de las trompadas, ¿verdad? Pero a veces es fuerte. A veces es fuerte. Sí, que Dios muestra el corazón de los... Y Dios lo hace. Dios lo hace. Y sobre todo con los pastores, porque como tratamos con muchas personas, Dios lo hace para saber con quién estamos tratando. Así que yo les recomiendo a usted que sea transparente, que sea usted mismo para que se convierta. Sea usted mismo. El mayor éxito que tuve yo en mi vida espiritual es cuando empecé a ser yo mismo con el Señor. Y le dije, Señor, no me gusta leer la Biblia, me aburre leer, no me gusta orar. Ay, me duele la rodilla, yo no quiero orar, pero te ruego, así le dije al Señor, te suplico que me guste la oración, te suplico que me guste tu palabra. Y fui sincero, y Dios lo hizo. Así que sea usted sincero. Voy a terminar ya, que no voy a ser más abusador, ya bastante ya, ¿verdad? Bueno, por último, 7. Y esta palabra de ciencia, ¿ya la estoy recibiendo? Lo más probable es que sí. Conocer lo que piensan las personas. Conocer lo que piensan las personas. Y ahora mismo están pensando, ay Dios mío, yo que estaba pensando esto en contra del pastor. Estaba diciendo que abusador es, mira la hora, no sé, a él no le importa. Tengo que cocinar. Ay Señor. Lucas 5:22. Él no sabe mi condición, como yo me siento. Y no para de hablar y sigue hablando. Ay. Y eso sí pasa muchas veces. Y yo les recomiendo que ore al Señor, Padre, este don. Porque cuando recibes esto, caras vemos y corazones no sabemos. Bueno, caras vemos y corazones se revelan, y se revelan los pensamientos de las personas. Y es fuerte esto, porque tú ves la sonrisa, pero disiernes el corazón. Y se te muestra la información aún de lo que están pensando.
o de lo que van a pensar. Amén. Bueno, ya no. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la palabra de sabiduría. ¿A cuánto les resultó interesante la clase de hoy? Amén. Bueno, en esta semana tiene la tarea de leer todos estos versículos bíblicos, pero también va a orar: Señor, dame el don de la palabra de ciencia. Órale al Señor, dame el don de la palabra de ciencia. Ponte de pie, vamos a estar ministrando este don también. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.